Damos la bienvenida al economista Rubén Benítez, él es presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional Centro Sur. Una visita esperada, pero que no dejó de ser algo sorpresiva, fue la del ministro de Energía, Fernando Santos, el día de ayer. Vino para tratar particularmente el tema que generó polémica, el fideicomiso con el que se pretendería manejar a la empresa eléctrica regional Centro Sur. ¿Cómo estuvo esta visita? ¿Qué es lo principal que se discutió? ¿A qué se llegó, economista Benítez? Gustavo, muchas gracias por la oportunidad de poder profundizar un poco más en un espacio que era necesario, estaba pendiente, que es atender la invitación que hizo el Consejo Cantonal al señor ministro de Energía, Fernando Santos. Fue valiosa la posición tanto del señor ministro como de las autoridades del Consejo Cantonal, señor alcalde y concejales, en poder abrir este espacio de socialización. Estimado Gustavo, que una de las debilidades que este proceso ha tenido es precisamente no socializar y hacer partícipes a los actores involucrados, incluso a las personas que podrían verse involucradas o que podrían pensar que hay algún efecto sobre ellos, y no poder haber explicado oportunamente estas implicaciones del fideicomiso. El señor ministro partió indicando que reconocía ese error de comunicación y de socialización, y creo que lo más valioso de la posición del ministro ayer fue decir que lo que había venido es a escuchar las sugerencias, a escuchar las preocupaciones, a escuchar qué es lo que se proponía en los cambios que deben darse a este instrumento. Fue valioso también que se pueda escuchar de parte directamente del señor ministro cuál es la situación y la problemática que el sector eléctrico vive en cuanto al déficit de generación eléctrica, al crecimiento de la demanda, y que independiente de cualquier figura financiera que se cree, sea el fideicomiso o cualquier otra, existe una necesidad de inversión en el país y hay que lograr que esos capitales vengan y que tengan la tranquilidad de que van a recibir los pagos por la inversión que realicen. Por el lado político, sí, Gustavo, le escucho. Ya, en lo que respecta a este fideicomiso, no es Cuenca la única ciudad que ha reaccionado. Hubo un comunicado incluso público de la empresa eléctrica de Quito. Sí, recuerde, Fernando, que yo había dicho que lo valioso, y siempre distingo eso como un rasgo característico de Cuenca, es que muchos de los movimientos y de las propuestas nacen en la ciudad. Esto nació en Cuenca de los mismos trabajadores del sector eléctrico, especialmente los trabajadores de Centro Sur, quienes pusieron de manifiesto su preocupación sobre este tema del fideicomiso. Le había comentado también Gustavo en la entrevista que tuvimos que esto no es un tema de 2 meses o 3 meses, es un tema que se ha venido trabajando cerca de 3 años y se han venido recibiendo recomendaciones por parte principalmente de lo que es el sector eléctrico casa adentro. Sin embargo, esta preocupación de los trabajadores en Cuenca, que fue puesta de manifiesto en el Consejo, fue recogida por los actores políticos, miembros del Consejo Cantonal, y de ahí yo creo que fue un punto de donde todo el país puso la mira en este asunto. Y como usted menciona, se ha tratado a nivel del Consejo Cantonal de Quito, a nivel de Empresa Eléctrica Quito, a nivel del mismo CONGOPE como organismo de las prefecturas a nivel de país, y en muchas de estas instancias se ha hablado de la falta de socialización y de la posibilidad de ir recibiendo recomendaciones y recibiendo explicaciones sobre lo que implica este fideicomiso. ¿Qué futuro ve usted al tema del fideicomiso, más allá de que el ministro ha señalado de que absorberá lo que se le ha dicho en la ciudad de Cuenca sin dar cuenta sobre qué decisión podría tomarse? Gustavo, yo pienso que es evidente, por justo las posiciones que usted hablaba, no solo en Cuenca, sino a nivel de país, que hay un camino muy largo todavía de socializar, de explicar, de recibir y pulir cualquier figura. Yo ayer tuve un espacio con el señor ministro en Centro Sur que nos visitó y le había planteado alternativas, incluso de otras posibilidades, de sin complicar el tema de autonomía de las empresas, de sin complicar el tema de hablar de un centralismo, una privatización, e incluso de sin complicar a instituciones como EMAG y bomberos, que eso sí lo aclaró el ministro perfectamente, de que no hay ningún problema sobre los recursos para ellos, pero que se discute. Entonces, sobre su pregunta, yo creo que por estas preocupaciones y por lo que se pueda plantear a nivel de varias instituciones, varios GATS, colegios profesionales, el camino todavía para tener un documento definitivo, sea esto, el fideicomiso o cualquier otro, está todavía largo. Y por los tiempos del gobierno, creo que la intención del señor ministro es avanzar en este proceso de socialización y dejar toda la documentación
preparada, el tema tal vez discutido, socializado bien, para que un nuevo gobierno asuma los retos que tiene que tener y sobre esa base de algo ya construido se pueda tomar las decisiones que vengan. El gobierno, como mencionaba el señor ministro, hasta el último día de gestión, avanzará en lo que pueda. Sin embargo, creo que los tiempos son muy cortos y el proceso de socialización todavía está en verde, diría yo. El ministro, en parte de su presentación ante el Consejo Municipal, habló sobre el incremento de consumo en el Ecuador, que dijo era muy significativo. Señaló o sugirió que hay problemas financieros desde el Estado que no le permite invertir y esto abre la puerta a las inversiones privadas como uno de los motivos para tratar de seguir ese camino. ¿Coincide usted con esos puntos de vista del ministro? Gustavo, si usted recuerda, hubo una época del boom petrolero en la cual los recursos del país, incluso en las primeras administraciones del presidente Correa, en la cual por el precio del petróleo en buenas condiciones existieron recursos públicos para inversión en proyectos eléctricos. Entonces, esa bonanza no está ahora presente, existe un déficit a nivel de país muy grande, una deuda, un nivel de endeudamiento público muy alto. Por lo tanto, por parte del sector público no existen recursos para inversión en nuevos proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, en carpeta de proyectos aprobados, en carpeta de proyectos ya con todos los estudios, existen varios proyectos que atenderían la demanda que se encuentra en este momento no atendida. Por eso, más que hablar de privatización, yo creo que un sector como la energía eléctrica necesita o requiere la conjunción de recursos públicos y privados. Hasta ahora, el 96% de la generación es generación pública. Si hubiera recursos adicionales desde la parte pública, se deberían seguir invirtiendo en proyectos de generación hidroeléctrica. El problema es que, por la situación financiera del Estado, no existen recursos públicos disponibles para nuevos proyectos de inversión. Por lo tanto, como la ley mismo lo permite, los proyectos privados de generación, cumpliendo todas las normativas ambientales, técnicas y financieras, son recursos que se necesitan en el sector y eso no es privatización. Privatización sería si venderíamos las empresas eléctricas públicas, si venderíamos Paute Molinos, Sopladora, Mazar, eso sería privatización. Lo que se está hablando es de complementar la inversión pública con nueva inversión privada. Economista Benítez, todos los ecuatorianos fuimos testigos de ese debate presidencial en el cual ganó muchos bonos el candidato Daniel Noboa y lo puso en la segunda vuelta. Daniel Noboa, dentro de su discurso, se refirió en algún momento a los costos de distribución en el sector eléctrico, señalando que fluctuaban alrededor de unos 5 centavos por kilovatio hora y que le parecía un tema excesivo y abusivo, es lo que sugirió dentro de su breve alocución en el debate presidencial. ¿Qué connotaciones tiene esto? Gustavo, yo escuché las declaraciones del candidato a la presidencia. Creo que el conocimiento que él tiene es clave y creo que es un conocimiento bien informado sobre los diferentes sectores que involucran la cadena del servicio de energía eléctrica. Como usted lo describió, se requiere primero inversión en generación. Existe una sola empresa que es Select Transelectric, que realiza la transmisión de la energía a nivel del país, y existen todas las distribuidoras a nivel de los cantones. Especialmente en generación y en transmisión, como mencionó el candidato, se requiere nueva inversión. Esa nueva inversión va a significar que por la nueva tecnología que venga, por la eficiencia de esa inversión, si es que es de manos privadas, se pueda bajar los costos tanto de de generación como de transmisión. Y eso implicaría una disminución del costo total de producción de energía eléctrica. Siempre se ha hablado también de que la generación o las empresas públicas son ineficientes. Y hay empresas y empresas. Empresas que tienen costos altos, que tienen unos costos laborales altos y que podrían producir una energía muy costosa para el país. Y eso hablaría de un esquema de eficiencia. Pero coincido en que en cada uno de los eslabones de esta cadena, generación, transmisión y distribución, se puede encontrar en un tema de optimización, cómo disminuimos los costos y cómo hacemos que ese costo se refleje en una disminución de la tarifa al usuario final. Con frecuencia se ha hablado, se ha debatido sobre el tema de tarifas y hay una convicción de que en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, pagamos tarifas en general más altas que en el resto del país. Sabemos que hay tarifas diferenciadas, sectores preferenciales, etcétera.
pero la Centro Sur tiene costos desde 9 centavos hasta 68 centavos, dependiendo del consumo. ¿Cómo es que funcionan estas diferencias entre una ciudad y otra del país? Y Cuenca y Azuay como provincia, entre los más importantes productores de energía del país, tiene costos sobre el promedio más altos. Gustavo, eso se establece de la siguiente forma para luego responder sobre los costos más altos del Centro Sur. Los reguladores del sector eléctrico tienen un tema de ya los parámetros de cálculo de los costos establecidos para cada empresa. ¿Qué es lo que se hace? Que este regulador, en base a los presupuestos de cada empresa, aprueba cada uno de los rubros de costos de operación y mantenimiento que se llaman los OPEX, o los costos de operación y mantenimiento, y cada rubro es validado y aprobado por el ente regulador. Es decir, ninguna distribuidora del país puede poner costos que no justifiquen. Y esos costos me refiero justo al personal de mantenimiento, al personal que repara las líneas, al personal de alumbrado público, a todos los costos que implica el funcionamiento de la empresa. Adicional a esos costos de operación, lo que las empresas tienen que justificar de manera técnica, financiera, son los costos de capital, es decir, los recursos necesarios para nuevas redes, que se conoce con el nombre de expansión en el sector eléctrico, y los costos de calidad, que es para mejorar las redes existentes y optimizarlas. Por ejemplo, el tema de cambiar luminarias de sodio a LED, son costos de calidad, mejorar la red. Todo ese grupo de costos, operación y mantenimiento, los OPEX que le mencioné, y los CAPEX, que son los costos de capital por nuevas redes y por temas de calidad, son aprobados año a año para cada distribuidora. En el caso de Centro Sur, igual que cualquier empresa distribuidora, si no se justifican los incrementos en costos y la utilización que ese análisis de costos tiene, no se aprueba sus costos y por lo tanto las tarifas para esa empresa son menores. Existen unas tarifas reguladas a nivel de país para todas las distribuidoras. Lo que se hace es ese análisis de costo y la justificación de cada empresa en función de la situación financiera y los respaldos técnicos de cada empresa. Me comprometo con usted en enviarle un análisis de los costos por empresa distribuidora y para que podamos ver en realidad si los costos de Centro Sur están partiendo de una ineficiencia de Centro Sur y el cuencano en este caso está pagando más, lo que creo que no es así. Ahora, el tema de la electricidad es cada vez más importante y tenemos esa tendencia dentro de la convergencia energética a ir dejando de lado los combustibles fósiles y utilizar cada vez más electricidad proveniente sobre todo de fuentes renovables. Tenemos entendido que se está dando justamente en la ciudad de Cuenca en estos días un cónclave para tratar movilidad eléctrica promovido por la OLADE. Coméntenos qué es lo que se discute, hacia dónde se perfilan estas cosas. Gustavo, sí, muchas gracias por permitirme eso. Estamos precisamente en la sede del OLADE, aquí en la ciudad de Quito, un evento sobre movilidad eléctrica, que lo que implica es ya ir pensando en que la movilidad a través de combustibles fósiles no es sostenible, por varios temas: calentamiento global, gases de efecto invernadero como consecuencia o como causa del calentamiento global, el mismo tema del agotamiento de combustibles fósiles y los costos y eficiencia en lo que es movilidad eléctrica nos obligan a plantearnos ya esa transición hacia una movilidad ecoeficiente o ecoamigable, que es la movilidad eléctrica. El foro que está organizando la OLADE aquí parte de varios actores, desde el mismo Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que tiene que considerar en sus rutas a nivel de país, de la infraestructura necesaria para cargar estos vehículos, las electrolineras, como se conoce, a nivel de ciudades también, empresas que han iniciado ya desde algunos municipios la adquisición, porque existe una regulación que poco a poco los vehículos, por lo menos en el sector público, que ya llegan a su vida útil, tienen que ser ya sustituidos por vehículos de movilidad eléctrica. Entonces, el marco legal se va creando, la experiencia en país se va creando sobre esta alternativa, y hay que estos actores que hoy día están discutiendo en este foro, ver qué otros pasos hay que dar para que no solo a nivel de instituciones, sino a nivel ya de hogares como los nuestros, también podamos ir a esa transición. Pero todavía creo que hay un camino, igual que comentábamos un momento, un camino largo, que es desde la misma infraestructura de puntos de carga hasta definir el tipo de tecnología, el tipo de baterías, las condiciones técnicas de resistencia de las baterías o capacidad de transporte, carga rápida, carga lenta, etcétera. Entonces, especificaciones técnicas que tienen que normarse a nivel del país y ya comenzar el sector privado ahí con el tema de importaciones y provisión de vehículos
en ese aspecto. Creo que es un buen espacio que se ha abierto. Centro Sur está liderando a nivel del sector distribuidoras el proceso de esta transición hacia camionetas y vehículos de operación eléctricos, y estamos conversando con la línea dada por el señor ministro de liderar la compra de estos vehículos a nivel de todas las distribuidoras del país. ¿Cómo va el tema de incremento del parque automotor eléctrico en Ecuador? A ver, lo que le puedo hablar es que a nivel de Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, principalmente Costa Rica, van liderando esto. Yo creo que en Ecuador no llegaremos ni a un 2% del parque automotor, Gustavo, ¿no? Sin embargo, por lo menos a nivel del sector público ya es una obligación legal. Y ahí va a ser mucho más la transición acelerada. Ya no podemos invertir en los vehículos que cumplen su vida útil en vehículos tradicionales. El caso de Centro Sur, estamos liderando la compra de aproximadamente 60 unidades entre vehículos sub y vehículos camionetas de operaciones para ir avanzando en este proceso de cambio en movilidad. Y quisiéramos finalizar con un tema que no compete directamente a la empresa eléctrica regional Centro Sur, pero sí al sector, proyecto de Legaustro, el proyecto Yanuncay, posiblemente uno de los últimos que podría construirse en estas épocas, por lo menos en la provincia de la Suay. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ha tenido un gran problema en su socialización? Ha pasado ya más de una década en eso y este proyecto, si bien se encuentra a punto, no llega a arrancar. Gustavo, tuvimos con usted la oportunidad de hablar sobre este tema desde las dos posiciones en las que he estado actualmente, desde mi posición como gerente de etapa y ahora como presidente ejecutivo de Centro Sur. Este proyecto, y vuelvo a plantearlo a usted, más que la importancia de generación eléctrica, porque es un proyecto no de magnitud en el sector eléctrico, importante sí, pero más allá 50 de eso, megavatios, me parece. claro, más allá de eso, Gustavo, la importancia que tiene para la ciudad de regulación de la cuenca del Yanuncay, de poder controlar esas crecidas, de poder controlar esos estiajes, de poder manejar esa cuenca como se la hace en el Machángara, que es una cuenca bien manejada porque existen proyectos hidroeléctricos aguas arriba en la cuenca del Machángara. Esa posibilidad estamos negándole a la ciudad. A diferencia de lo que hablábamos un rato, que hay proyectos que no tienen recursos, este proyecto tiene todos los estudios, toda la factibilidad técnica, ambiental, todos los permisos, registros ambientales, de que no va a haber un efecto negativo, de todas las medidas de compensación que se requieran. Tiene el financiamiento obtenido por el Austro y no se permite avanzar en este proyecto. Entonces ahí creo que esa frase de que el interés de la mayoría, el interés común, debe prevalecer sobre el interés individual, es algo que en este proyecto debería aplicarse. Es un proyecto necesario para la ciudad, no solo desde el punto de vista eléctrico para el país, sino desde el punto de regulación y manejo de la cuenca del Yanuncay, que siempre nos crea problemas. Esto, lo había mencionado yo, alargaría la vida útil de la provisión de agua para Cuenca, perdón, en casi 10 años más, en que no tengamos problemas, y también permitiría optimizar el manejo de la planta de Sustac, que se encuentra subutilizada a la capacidad que tiene porque no tenemos un tema de regulación de caudales. Entonces es un proyecto fundamental para la ciudad. Gracias, economista Benítez, por habernos atendido. A usted, Gustavo, como siempre, muy amable. He escuchado al economista Rubén Benítez, presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional Centro Sur.